¿Qué pasaría si hoy golpeas la puerta del Vaticano y decís, quiero ser papa? ¿Te abrirían o desaparecerías sin dejar rastro? Aunque suene a locura, técnicamente, podrías ser papa. No necesitas ser cardenal, no necesitas ser cura, no necesitas ser nadie famoso, solo un varón bautizado dentro de la Iglesia Católica. Entonces, ¿dónde está el truco? Te lo voy a decir directo. Ser papa es, en teoría, más accesible de lo que pensás, pero en la práctica, más inalcanzable que escalar el Everest descalzo. Requisitos básicos según la ley canónica. Ser hombre. La Iglesia Católica no admite mujeres al sacerdocio ni al episcopado, y el Papa, como obispo de Roma, debe ser varón. Nunca en 2000 años de historia una mujer siquiera fue considerada. Estar bautizado. Es obligatorio haber recibido el bautismo católico. Aceptar el cargo. Si el elegido se rehúsa a ser papa, el proceso continúa como si nunca hubiera existido. ¿Sabías que en 1271 los cardenales estuvieron casi 3 años sin poder elegir papa porque todos los candidatos decían no? Estar dispuesto a ser ordenado sacerdote y obispo inmediatamente. Si el elegido no es sacerdote o ni siquiera es cura, debe ser ordenado en cadena. Primero como sacerdote, luego como obispo, y todo en menos de un día. Obtener mayoría calificada. Actualmente se necesitan 2/3 de los votos del cónclave. Esto es mínimo 77 votos si hay 115 cardenales, por ejemplo, porque los cardenales eligen entre los suyos. La regla no escrita dice, solo quien respira el aire vaticano entiende el juego. Se busca a alguien que tenga experiencia diplomática sólida, conozca perfectamente el aparato de la curia romana, tenga redes de apoyo en varios continentes, no sea demasiado joven ni demasiado viejo. ¿Qué te sumaría puntos? Edad ideal, entre 65 y 78 años. Más joven parece inexperto, más viejo genera dudas sobre su salud y duración en el cargo. Experiencia internacional, haber sido nuncio apostólico, embajador del Papa en otro país, suma muchísimo. Haber dirigido diócesis importantes o haber trabajado en la curia, el Ministerio del Interior del Vaticano. Se valora que tenga fama de sereno, astuto, no demasiado radical. Si el elegido muere antes de aceptar, no es considerado papa. El papa más anciano elegido fue Clemente XII, con 78 años en 1730. A lo largo de la historia hubo más de 30 antipapas, es decir, personas que fueron elegidas por grupos disidentes, pero nunca reconocidas oficialmente. La tradición del humo blanco y negro no siempre existió. Antes de 1800, los romanos simplemente esperaban a que alguien saliera a anunciar el nombre del nuevo papa. A veces, la falta de noticias durante días enteros provocaba disturbios en las calles. ¿Por qué queman las papeletas? Originalmente, era para proteger el secreto de los votos. Hoy en día, además de las papeletas, agregan productos químicos para asegurar que el humo salga bien blanco o bien negro, dependiendo del resultado. ¿Cuánto puede durar un cónclave? El más corto, 2 días. Benedicto XVI en 2005. El más largo, 2 años y 9 meses. El voto se hace en latín. Cada cardenal escribe, elijo como sumo pontífice al Señor. Todo en latín. ¿Sabías que un papa puede renunciar? Aunque parece raro, pasó. Benedicto XVI renunció en 2013, el primer papa en hacerlo en 600 años. Ser papa no es cuestión de fe, ni de suerte, ni siquiera de milagros. Es cuestión de estar en el lugar correcto, con el poder correcto, bajo las sombras correctas. Porque en el cónclave no solo eligen un líder espiritual, eligen un estratega, un embajador del alma, un guardián de secretos que no deben ver la luz. Así que la próxima vez que veas humo blanco en el cielo, pregúntate, ¿de verdad fue Dios quien eligió o fue la mano invisible de un poder que lleva siglos moviendo los hilos más allá de lo que los ojos humanos pueden entender?